Buenas noches, comunidad de relatos jamás contados. Me llamo Jacinto Garza Peña, tengo 35 años y en este momento estoy sentado en el estacionamiento del Oxxo más cercano a mi casa, porque no puedo quedarme adentro si hay aparatos encendidos. Mi esposa ya sabe. No pregunta, solo me deja el café en la puerta y se persigna. Esto que les voy a contar lo tengo guardado desde hace 3 años, y hay noches en que me pregunto si no me lo habré inventado. Pero luego alguien prende el radio del taxi que pido y empieza la estática, y esa respiración chiquita, suave, como de niño dormido, me llega clarita por encima de la música. Y sé que no me lo inventé. Soy cabo de transmisiones, llevo 12 años en el ejército. Mi chamba no es heroica. Cuido radios, cambio baterías, reviso frecuencias y recibo los regaños de mandos desesperados. En 2022 me asignaron a una base temporal en un rancho asegurado cerca de Fresnillo, Zacatecas. La zona andaba muy caliente. Habían decomisado el rancho 2 meses antes y nos pusieron ahí para que no se metieran a recuperarlo. El lugar era raro desde que llegamos. Corrales vacíos con los cerros tapados de zarzas, una casa grande con las paredes baleadas y ese silencio espeso de los ranchos abandonados, donde hasta las moscas parecen tenerle miedo a algo que no ves. Mi área de trabajo era una bodega que había sido de herramientas. Instalamos las antenas, los repetidores y la mesa de comunicaciones. Olía a aceite quemado y a tierra mojada. Ese olor que se te queda pegado en la ropa aunque te bañes 3 veces. Las primeras 2 semanas, todo normal. Los mandos estaban desesperados porque la señal era débil y yo pasaba horas ajustando antenas bajo un sol que te cosía la cabeza. Por las noches hacíamos guardia rotativa. Un silencio tenso, de los que te hacen apretar el arma sin razón aparente. A la 3ª semana empezó. Era pasada la medianoche. Yo estaba solo en la bodega revisando equipos antes de entregarle el turno al borrego, mi relevo. En una frecuencia que debería estar muerta, completamente muerta según todos los protocolos, entró una señal. Primero fueron chasquidos secos, irregulares, como cuando te llega a una estación lejana y se pierde. Le eché la culpa a interferencia de los narcos, que a veces juegan con las frecuencias para confundir patrullas. Apunté en mi bitácora y seguí, pero la segunda noche volvió, y esta vez no era estática. Era una voz de mujer rezando, no el Padre Nuestro ni el Rosario. Era algo largo, monocorde, como si recitara una lista en voz baja con ese tono plano de quien lleva horas repitiendo lo mismo. La voz tenía una calidad rara, como si el micrófono estuviera pegado a la boca, como si te hablaran directamente al oído. Se me erizó la nuca. Llamé al borrego. Él palideció. Dijo: «Cabo, eso no es de este lado». La 3ª noche, la lista de la mujer se cortó y entró otra voz, desde niño, clara, pausada. Empezó a decir nombres. No apodos genéricos, nombres completos, primer nombre, apellido paterno, apellido materno. El mío fue el 4. Luego dijo mi apodo dentro del batallón, uno que no había usado en ese destacamento, que solo conocían 3 personas en el mundo. Luego el nombre de mi mamá y la colonia donde nací, en Guadalupe, Nuevo León. No sé si me oyeron gritar. El borrego sí. Al día siguiente reporté la frecuencia con el subteniente Arriaga, un hombre práctico que no cree en nada que no sea un parte oficial. Llegó a la bodega, escuchó la grabación que yo había hecho en el celular y su cara cambió. Rastrear esto. Organizamos una patrulla de 3 elementos con equipo de triangulación portátil. La señal nos mandó a una brecha detrás del rancho, uno de esos caminos de terracería que se pierden en el monte cerrado. Caminamos 10 minutos hacia adentro.
La señal estaba fuerte. Seguimos. El camino desapareció bajo la vegetación. Dimos media vuelta. Arriaga me preguntó cuánto habíamos tardado. Le dije 20 minutos, ida y vuelta. Me mostró su reloj. Eran las 5 de la mañana. Habíamos salido a la 1. En la base juraban que habíamos desaparecido toda la noche. El borrego llevaba horas marcando por radio sin respuesta. Y la brecha, cuando salimos al día siguiente a revisarla con luz del sol, no estaba. Solo monte cerrado y piedras acomodadas en línea, como si siempre hubiera sido así, como si nadie hubiera pisado ese suelo en décadas. Esa tarde, a las 3, la frecuencia se abrió sola. Yo estaba comiendo en el patio cuando el borrego salió corriendo a buscarme. La voz del niño había regresado. Esta vez dijo algo diferente. Dijo mi fecha de muerte, con día, mes y año, y luego describió cómo mi mamá iba a recibir la noticia. ¿Qué ropa traía puesta ella en ese momento? Lo que estaba haciendo con las manos. El nombre de la calle donde yo nací, o con el número de la casa. No me moví. No respiré. Sentí un sabor a metal en la boca, como cuando te muerdes el cachete por dentro sin querer. Lo escuché todo. Pedí cambio de destacamento esa misma noche, por escrito, con todo el protocolo. El subteniente Arriaga me lo firmó sin hacer preguntas. Creo que tenía miedo de hacer preguntas. Me trasladaron en 3 días. Eso fue hace 3 años. Desde entonces, cualquier radio barato, hasta los altavoces Bluetooth de los taqueros, se prende cerca de mí con estática y esa respiración chiquita que ya reconozco. No uso audífonos. No contesto llamadas de números desconocidos. El sacerdote de mi parroquia me echó agua bendita y me dijo que la fe no borra lo que ya entró por el oído, pero que ayuda. No sé si me ayudó. Lo que sí sé es que esa fecha que me dieron no ha llegado todavía. Y cada mañana que me despierto, lo primero que hago es contar cuántos días me quedan. Lo de Jacinto no tiene explicación que alcance. Uno puede hablar de interferencias, de ondas, de lo que sea, pero cuando una voz sin cuerpo sabe el nombre de tu mamá y lo que trae puesto, la razón ya no sirve de mucho. Ojalá esa fecha llegue y pase sin que nada pase. Que Dios lo guarde. Oigan, una pregunta rápida antes de seguir. ¿Desde qué parte del mapa me están escuchando hoy? Déjenme su ciudad en los comentarios. Ya verán que somos más de lo que creen. Vamos con la siguiente historia. Buenas noches, comunidad. Me llamo Leobardo Cisneros Abad, 44 años, y fui instructor militar en el campo de adiestramiento de Perote, Veracruz, durante casi 11 años. Si no conocen Perote, es ese municipio donde el frío no avisa. Te despierta a las 4 de la mañana con los dedos entumidos, aunque hayas dormido con 2 cobijas y chamarra táctica encima. El volcán Cofre de Perote te vigila desde arriba todo el día. Y hay algo en ese cerro, en ese frío permanente que no se va ni en julio, que te recuerda constantemente que no estás en casa y que esa tierra tiene memoria propia. Mi trabajo era formar reclutas. Muchachos que llegaban flacos y despistados, recién salidos de ejidos y colonias populares donde la única salida era el ejército o la maña. Se enlistaban por seguro médico, por mandar una quincena a sus madres, por no tener de otra. Los entrenaba en disciplina, en marchas, en obediencia. Era trabajo duro, pero lo hacía con respeto. Ese respeto fue lo único que me mantuvo cuerdo los últimos meses que estuve ahí. El dormitorio que usaba mi sección era un edificio viejo de loseta color mostaza y ventanas angostas que silbaban con el viento del norte. Estaba pegado a una barda de piedra volcánica, alta, que cerraba la parte trasera del campo.
Nadie quería estar cerca de esa barda. Los intendentes más viejos nunca tiraban basura de ese lado. Las generaciones anteriores de instructores nos habían dejado una regla no escrita: no pasar de la barda después de las 10 de la noche. Nadie la cuestionaba, nadie la explicaba. Se decía a medias que ahí antes hubo una casa quemada, de peones de hacienda, de antes de la revolución. Pero nadie sabía más y nadie quería saber. A los 2 años de estar ahí, conocía el campo como la palma de mi mano. Sabía qué puertas crujían, qué perro se metía por qué hueco, qué recluta roncaba en cuál litera. Esa madrugada era martes, serían las 2:15. No podía dormir, cosa rara en mí porque uno aprende a dormir donde sea cuando lleva años en el servicio. Me levanté a revisar el dormitorio por costumbre, esa vigilancia que se te vuelve reflejo. Abrí la puerta, prendí la lámpara de mano. Las literas en orden, los reclutas dormidos. Fui caminando por el pasillo hacia el fondo, hacia las literas más cercanas a la barda. Y ahí estaba, sentado en la litera de un recluta, con los pies colgando sin tocar el piso, había un niño. No tendría más de 8 años. Llevaba una gorra militar reglamentaria de visera verde, pero le quedaba 3 tallas grande y le tapaba las orejas. Camiseta blanca, pantalón de mezclilla viejo, descalzo. Se balanceaba muy despacio, como contando algo en silencio. El recluta en cuya litera estaba sentado dormía debajo de él sin moverse. La lámpara que yo traía le iluminó la cara de lado. Una cara delgada, sin expresión, los ojos abiertos mirando la pared. Pensé que era hijo del jefe de intendencia, que a veces se quedaba a dormir en las instalaciones. Me acerqué con calma para no asustarlo. Le pregunté: «Oye, chamaco, ¿qué haces aquí? ¿De quién eres?» El niño no volteó. Levantó un brazo muy despacio y señaló la pared, la que daba exactamente hacia la barda de piedra. Solo eso. Siguió balanceándose. Fue entonces cuando noté el olor. Humo viejo de madera quemada, de viga chamuscada, ese olor de casa que sufrió incendio hace mucho tiempo y nunca se limpió bien. Un olor dulce por debajo, como flores marchitas. Fui a despertar al suboficial de guardia. Tardé 2 minutos, no más. Cuando regresé con él, la litera estaba vacía. El recluta seguía dormido. En el colchón no había rastro de nada. Una semana después entendí lo que había pasado. Los 14 reclutas de mi sección habían soñado exactamente lo mismo. Me lo fueron diciendo uno por uno, sin saber que los demás también lo habían soñado, porque entre ellos no se lo habían contado todavía. Una casa ardiendo con llamas saliendo por las ventanas. Soldados con uniformes de otra época sacando gente a culatazos hacia el patio. Y un niño escondido bajo una mesa de madera que no salía aunque la casa se quemara alrededor. Ese sueño lo tuve yo también esa semana. El sabor que me dejaba al despertar era ceniza seca y madera mojada que todavía arde. Le conté lo del niño a un cronista municipal que visitaba el campo. Le describí la gorra, la camiseta, el pantalón de mezclilla. El hombre palideció. Regresó con una fotocopia de nota periodística de 1948. Una familia de peones había desaparecido en el predio donde ahora estaba el campo. Había una foto granulada del menor de los hijos. La gorra, la camiseta, la misma cara delgada. Desde esa noche empezó a verlo más gente. Siempre los reclutas más nuevos, los que llegaban sin el escepticismo de los veteranos. Lo veían en el patio de formación, parado al fondo, mirando los ejercicios en silencio. Cada generación lo reportaba más cerca. Al principio junto a la barda, luego en la orilla del patio.
luego en el pasillo del dormitorio. Pedí mi retiro cuando lo encontré en mi cuarto. Era de madrugada. Estaba parado junto a mi cama con mi silbato de instrucción colgado en la mano. Me miró directo a los ojos, esta vez sí, y con una voz que sonaba como si viniera del fondo de un pozo profundo, me preguntó si ahora sí lo iba a dejar salir. No contesté. No prendí la luz. No me moví hasta que amaneció. Al día siguiente puse los papeles. Todavía sueño la casa ardiendo. Me despierto con ceniza en la lengua, ese sabor metálico y seco que no se quita con agua ni con café. Y me pregunto si salir significaba algo que yo pude haberle dado, o si lo que quería era llevarse algo mío. Nunca lo sabrán. Yo tampoco. Hay algo que pesa más que el miedo, y es la pregunta que Leobardo no pudo contestar. Ese niño no amenazó a nadie, solo preguntó. Y eso, comunidad, es lo que no me deja en paz. ¿Ustedes qué habrían respondido? Yo no sé. Sigamos. Si llegaste hasta aquí, el like no cuesta nada. Y suscríbete si no lo has hecho, para que el canal siga vivo. La que sigue no se queda atrás. Buenas noches a todos. Me llamo Esteban Quirós Medrano. Tengo 27 años y estoy contando esto porque si no lo saco de adentro, me voy a volver loco. Mi esposa ya sabe lo que me pasó, pero cuando quiero darle los detalles me dice que pare, que se le cierra la garganta. Así que se los cuento a ustedes, que son los únicos que no van a pararme a la mitad. Fui chofer de la Guardia Nacional durante 2 años, asignado a la zona de Tamaulipas. Si alguien piensa que ser chofer es el trabajo fácil, que no hay peligro porque uno nomás maneja, nunca ha cruzado un tramo caliente de noche con una pick-up cargada y la radio silenciosa. El miedo de verdad se siente cuando estás solo, con los faros cortando la neblina, y sabes que si algo pasa en el siguiente kilómetro, no hay nadie que llegue rápido. Esto ocurrió en la carretera libre de Reynosa a San Fernando, Tamaulipas. Para los que no conocen ese tramo, llano pelón, sin casas, sin alumbrado, solo la carretera y el monte bajo a los lados, y de noche una neblina que a veces te deja ver nomás 10 metros adelante. La gente de ahí lo sabe. Ese camino tiene historia, y no toda es de periódicos. La orden esa noche era clara y corta. No te detengas por nada. La maña usa señuelos, pone gente tirada o parada en el acotamiento para que pares y entonces sí te agarran. Era una orden que me sabía de memoria. Salí del cuartel como a las 2 de la mañana con la pick-up cargada de víveres, bidones de agua y refacciones para un puesto de control. Iba solo, con la radio prendida en la frecuencia interna, el cansancio pegándome en los ojos como arena gruesa. Llevaba semanas con el sueño partido, pensando en la renta atrasada y en mi esposa esperando que le depositara. No debería manejar así de agotado, pero en el servicio las órdenes no esperan. La neblina esa noche era espesa y blanca, de las que se meten dentro de la luz de los faros y te hacen sentir que manejas dentro de una bolsa de plástico. Iba a unos 70 por hora. Llevaba como 40 minutos de camino cuando los faros iluminaron una figura en el acotamiento derecho. Un soldado. Sentado en la orilla del asfalto, con las piernas recogidas y los brazos abrazando su casco contra el pecho, como si tuviera un frío que no se quitaba de adentro. Traía el uniforme verde olivo empapado, pegado al cuerpo. Y en el cuello, enrollada, una venda de gasa que ya se había puesto completamente roja. Pensé, señuelo, aceleré, me alejé. Pero a los 2 minutos en la radio escuché mi propio indicativo. La clave que me habían asignado esa semana, que nadie fuera del destacamento debería tener.
Unidad 732. Requiero apoyo en el kilómetro 48. Carretera libre. Una voz joven, calmada, sin prisa. Como la voz de alguien que sabe que tiene tiempo de sobra. Sentí un frío que no era del clima. Di vuelta en el siguiente acceso y regresé. El soldado seguía ahí, en la misma posición exacta, como si el tiempo no hubiera pasado. Me orillé. Me miró cuando me bajé del vehículo. Tenía la cara joven, morena, flaca, con una expresión que no era de alivio ni de miedo. Era algo que no supe nombrar entonces y que tampoco sé nombrar ahora. Me dijo que lo llevara a la curva, donde todavía estaban los demás. Abrí la puerta del copiloto. Subió sin hacer ruido, sin el sonido que hace un cuerpo mojado acomodándose en un asiento de tela. Sin jadeo, sin peso. Solo el olor llegó, lodo de río, pólvora vieja que ya huele más a herrumbre que a humo, y flores de velorio, de esas coronas blancas que llevan 2 días al sol y se ponen dulces y podridas al mismo tiempo. Arranqué. Le pregunté cómo se llamaba. Nada. Le pregunté de qué cuartel era. Nada. Solo la carretera y ese silencio raro de tener a alguien sentado a tu lado y no escuchar ni su respiración. Busqué su reflejo en el espejo retrovisor. El asiento estaba vacío. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, escuché un golpe seco sobre el techo de la cabina. En el espejo lateral vi su silueta, parado en la caja de la pick-up, de pie sobre la carga, derecho como si estuviera en posición de firmes. Tenía un brazo extendido señalando hacia la derecha de la carretera. Una brecha de terracería que yo nunca había visto en ese tramo, aunque lo había recorrido docenas de veces. Paré. No sé por qué paré. Las piernas me temblaban al bajar. Alumbré la brecha con la linterna táctica. La vegetación a los lados estaba partida, aplastada, como si algo muy pesado hubiera salido de ahí hace mucho tiempo y el monte apenas estuviera empezando a recuperarse. Entré unos 20 metros. Una camioneta militar hundida en el lodo hasta las puertas, cubierta de óxido y monte trepado por las llantas. Las placas todavía se leían. Militares, de hacía 10 años. En la cabina, a través del vidrio turbio, equipo táctico viejo y una cantimplora aplastada. El parabrisas tenía 2 impactos de bala, desde afuera hacia adentro. Cuando regresé a mi pick-up, la caja estaba vacía. El asiento del copiloto no tenía rastro de humedad ni de lodo. En el cuartel, al día siguiente, describí al soldado. La cara joven, la venda roja en el cuello. El teniente de guardia me hizo repetirlo 2 veces y luego llamó a alguien más. Me enseñaron una foto. Era él. Me dijeron que había muerto en una emboscada en ese mismo tramo, años antes de que yo causara alta. Que murió en la caja de una camioneta que nunca fue recuperada porque la zona se cerró. No manejo de noche desde ese día. Si la noche me agarra en carretera, me orillo y espero a que amanezca aunque llegue tarde. Y si veo a alguien uniformado en el acotamiento levantando la mano, me persigno, aprieto el volante y sigo. No porque sea cobarde, sino porque ya sé que no todos los que piden aventón están esperando llegar a algún lado. Lo de Esteban me pesa de una forma rara. Ese muchacho no hacía daño. Solo quería que encontraran la camioneta. Solo quería que alguien supiera dónde estaban los demás. Y uno se pregunta, ¿cuántos soldados más siguen esperando en alguna carretera que nadie quiere manejar de noche? Vamos con lo que sigue. No me van a creer. No importa. Ya no necesito que me crean. Necesito contarlo. Me llamo Genaro Vidal Estrella, 41 años, ex sargento segundo de infantería, 12 años de servicio en la zona serrana de Chihuahua y Sinaloa.
Me di de baja en 2017, vivo en Delicias, trabajo en una ferretería y hay noches en que no duermo. No por lo que hice, sino por lo que vi morir y por lo que le hicimos antes de que muriera. Éramos 5 en esa posición. El sargento Mireles, el Piporro, el chino Abundis, el Vega y yo. Nos habían mandado a establecer un punto de observación en una cañada de la Sierra Tarahumara, cerca de un pueblo que no voy a nombrar, porque la gente de ahí todavía vive y no tienen la culpa de lo que pasa en sus cerros. La misión era observar y reportar movimiento de convoyes, sin contacto, sin acciones, solo ojos y oídos. Llegamos de día, nos camuflamos antes de que oscureciera. La sierra en invierno huele a pino helado y a tierra seca, un olor limpio que en otras circunstancias sería bonito. Esa noche no había luna. La oscuridad era de esas completas, sin gradaciones, donde no ves ni la mano enfrente de la cara. Teníamos visores nocturnos, pero con el frío la batería de 2 de ellos se fue a la mitad de la madrugada. Nos quedamos con 3 visores para 5 personas. Como a las 3 de la mañana, el chino Abundis, que estaba en la posición más avanzada, nos llamó por radio con la voz muy queda. Hay movimiento en el barranco, no identifico, pidan refuerzo. Le pregunté qué veía, tardó en contestar. Cuando contestó dijo, se mueve en 4 patas pero no es animal. Las proporciones están mal. Mireles ordenó silencio de radio y nos replegamos hacia la posición central. Los 5 juntos, en formación defensiva, fusiles apuntando al barranco. El frío ya no se sentía. Uno de esos fenómenos que pasan cuando el cuerpo decide que el miedo es más urgente que la temperatura. Lo escuchamos antes de verlo. Un sonido que no tengo con qué comparar bien. Era como el quejido de un perro grande, pero con una resonancia que salía del pecho y subía de tono hasta volverse casi humana, casi como un sollozo. Se me puso la piel de gallina en los brazos, en el cuello, en el cuero cabelludo. Vega me jaló del brazo y me pasó su visor. Me tardé un segundo en enfocar. Estaba a unos 40 metros, al borde del barranco. Era grande, más grande que un lobo, más grande que cualquier animal que yo hubiera visto en la sierra. Caminaba en 4 patas, pero la espina dorsal era recta como la de una persona, y cuando levantó la cabeza hacia nosotros, la levantó como lo hace un humano, no como lo hace un animal. La cabeza era larga, con el hocico demasiado pronunciado, pero los ojos eran lo que me rompió el razonamiento. Tenían brillo, no el reflejo tapetal de los animales nocturnos. Brillo propio, como 2 brasas anaranjadas en la oscuridad absoluta. Mireles susurró lo que todos estábamos pensando, pero nadie quería decir en voz alta. Solo dijo, «Fuego». Y abrimos. Los primeros disparos lo alcanzaron. Lo vimos tambalearse, pero no cayó. Se dio vuelta y empezó a avanzar hacia nosotros, no en fuga, hacia nosotros, y el sonido que hacía ahora era diferente. Una especie de tos corta, repetida, como si respirara con algo roto adentro. El Piporro descargó su cargador completo, el chino también. Yo conté mis disparos porque así me entrenaron. Seguimos tirando. A los 70 disparos se detuvo. No cayó de golpe, se fue doblando. Primero las patas delanteras, luego el lomo, como si cada parte de su cuerpo tomara la decisión por separado. El sonido que hizo al tocar el suelo fue sordo, pesado, como cuando cae un costal de tierra mojada. Y luego silencio. Un silencio de los que zumban en los oídos. El chino fue el primero en acercarse. Mireles lo llamó, le dijo que esperara. No esperó. Cuando llegó a 2 metros del cuerpo, lo que estaba en el suelo se movió. Solo una vez. Un espasmo,
La cabeza giró hacia el chino y lo miró. Y el chino gritó, no un grito de susto, un grito de dolor. Se llevó las manos al pecho y cayó de rodillas. Para cuando llegamos a él, ya no respondía. El corazón. Le dijeron después que fue el corazón. 26 años, sin historial cardíaco, sin nada. Nos quedamos los cuatro con un cuerpo que no entendíamos y un compañero muerto. Mireles tomó la decisión. No había forma de comunicar esto por radio sin que nos mandaran a psiquiatría. Enterramos al chino esa misma madrugada, en la ladera, con su fusil, marcando la posición en el GPS para poder mandarlo a buscar cuando bajáramos. Espero que lo hayan recuperado. Yo nunca pude verificarlo porque pedí mi baja antes de que terminara el operativo. Al cuerpo del otro le echamos combustible de las linternas y lo que quedaba de repelente en los bolsillos. Mireles tenía un encendedor. Tardó en prender porque lo que cubría ese cuerpo estaba muy húmedo. Cuando por fin ardió, el olor fue insoportable. No olía a pelo quemado ni a carne. Olía a hule viejo, a llanta, a algo sintético que no tiene por qué estar en un animal. Nos alejamos y esperamos que amaneciera. En el parte oficial escribimos que habíamos tenido contacto con un animal peligroso y que el elemento Abundis había sufrido un paro cardíaco durante el incidente. Todo verdad, solo que incompleta. Nunca volví a esa sierra. El Vega murió en otro operativo 2 años después. El Piporro dice que no recuerda nada de esa noche, que lo bloqueó. Mireles no contesta mis llamadas desde 2019. Yo sí recuerdo. Recuerdo cada disparo. Recuerdo los ojos como brasas. Y recuerdo el grito del chino. Ese grito que no fue de susto, sino de algo que se rompió adentro cuando esos ojos lo miraron de cerca. 70 disparos. Eso fue lo que costó. Y no estoy seguro de que haya sido suficiente. Genaro no busca que le crean. Solo necesita que alguien sepa que el chino Abundis existió, que tenía 26 años y que no murió de nada que aparezca en ningún expediente. Eso es lo que más pesa de esta historia, no el nahual. El muchacho enterrado en la sierra. Dios lo tenga en su gloria. Ya van 4 historias y ninguna se parece a la anterior. Lo que me mandan a este canal no tiene desperdicio. Si tienen algo guardado, algo que nunca se han atrevido a contarle a nadie, mándenlo al correo de la descripción. Lo escucho todo. Ahora sí, vamos con la segunda mitad. Comunidad, no soy culpable. Eso es lo primero que necesito que entiendan, porque todo lo demás que voy a contar depende de si me creen o no me creen eso. Me llamo Rodrigo Salinas Fuentes, tengo 22 años y en este momento estoy en un proceso legal que no voy a detallar porque mi abogado me dijo que no hable más de la cuenta. Pero esto sí lo voy a contar, porque lo que me hicieron no fue humano. Y porque si no lo digo, me lo voy a llevar a la tumba, creyendo que me volví loco. Me gradué del centro de adiestramiento en octubre. Meses de entrenamiento, de levantadas a las 5, de carreras con equipo, de noches sin dormir, aprendiendo procedimientos. Cuando por fin te dan el uniforme completo, cuando te lo pones de verdad y sabes que ya no es práctica, uno siente algo que no sé cómo describir. Orgullo, sí, pero también miedo. Un miedo limpio, de los que te avisan que lo que sigue es de verdad. Mi primera misión fue un operativo de seguridad en un municipio de la Sierra Norte de Oaxaca que no voy a nombrar. Si lo nombro, la gente de ahí lo paga. El objetivo era proteger el palacio municipal, donde vivía el actual alcalde con su familia. Había amenazas. No me dijeron de quién exactamente, pero el mando nos dijo que era un operativo serio
y que anduviéramos alerta. Éramos 7 en el escuadrón, más 2 cámaras de vigilancia que cubrían el acceso principal y el costado norte del edificio. Mis primeras 72 horas fueron de acomodo, de aprender las rutinas del lugar, de conocer a los demás elementos, gente con más experiencia que yo, que me hacían sentir todavía muy nuevo. No dormí bien esas noches. El palacio municipal de ese pueblo es un edificio viejo, de adobe y teja, con pasillos que suenan distintos dependiendo de si está nublado o despejado. Hay algo en los edificios de gobierno de los pueblos chicos de Oaxaca que huele diferente al resto. Un olor a papel viejo, a humedad de siglos, a cosas que se firmaron y no se cumplieron. La madrugada del tercer día me tocó guardia exterior, costado norte, de las 2 a las 4 de la mañana. Hacía frío, de ese frío serrano que no es tan bajo en el termómetro, pero se mete en los huesos como aguja. Traía el celular en el bolsillo izquierdo, apagado según el protocolo. No sé en qué momento lo encendí, no recuerdo haberlo hecho, pero cuando sonó estaba en mi mano y la pantalla decía número desconocido. Lo contesté sin pensar. Del otro lado, una voz. No hombre o no mujer, una voz de esas que no tienen edad ni cuerpo, plana y exacta, como si alguien le hubiera quitado la textura humana de encima. Me dijo 3 palabras. Solo 3. Déjanos entrar. Ahí fue cuando perdí el control. No puedo explicarlo de otra forma. Vi todo lo que pasó después, con mis propios ojos desde adentro, como cuando ves una película y no puedes hacer nada porque no eres tú quien decide lo que pasa. Mis piernas empezaron a moverse. Caminé hacia el costado norte del palacio. Mis manos soltaron el fusil con cuidado. Lo apoyaron contra la pared. Me moví con precisión, sin dudar, como alguien que ya sabe qué va a hacer. Yo gritaba adentro, empujaba, intentaba doblar una rodilla, intentaba soltar el aire de los pulmones en forma de sonido. Nada, era pasajero. Llegaron 6, salieron de la oscuridad del callejón, que bordea el costado norte, en fila, sin ruido. Traían capuchas negras que les tapaban la cara completa, ropa oscura sin marca, sin insignia, armas largas y las manos. Dios mío, las manos. Donde debería haber piel había otra cosa, algo tirante y blancuzco, con los nudillos demasiado marcados, los dedos demasiado largos. Manos de hueso con algo encima que intentaba parecerse a la piel, pero no llegaba. Cuando pasaron junto a mí, uno a uno, noté el frío. No el frío del aire, un frío que venía de ellos, de sus cuerpos, como si cargaran el vacío adentro. No tenían calor, ni el calor mínimo que tiene cualquier persona cuando está a 10 centímetros de ti. Era como si me pasara junto a columnas de piedra fría en plena noche, pero las columnas caminaran y me miraran de lado al pasar. No los miré a los ojos porque las capuchas no tenían huecos, pero sentí que me miraban. Sentí que algo dentro de esas capuchas registraba cada centímetro de mi cara. Mis manos los dejaron pasar. Mis pies caminaron hasta el cuarto de seguridad. Mis dedos desconectaron las cámaras una por una, con la clave que me habían dado el primer día. Vi todo. No hice nada. No pude hacer nada. Lo último que recuerdo es estar de pie frente al monitor apagado, con la sala completamente oscura, y sentir que algo se soltaba en el pecho, como cuando se corta una liga tensada. Me caí. Desperté 22 horas después en el hospital del municipio. Me dijeron que me habían encontrado en el cuarto de seguridad, tirado en el piso, con el celular en la mano. Las cámaras desconectadas. El alcalde desaparecido. Mi fusil apoyado contra la pared del costado norte. El proceso empezó 3 días después. Nadie me creyó.
No el mando, no los otros elementos, no el abogado de oficio que me tocó al principio. Me dijeron que tenía el perfil de alguien reclutado, que era nuevo, que no tenía lealtades, que era el candidato perfecto para ser comprado. Yo no fui comprado. Yo no hice nada. Solo vi desde adentro cómo mi cuerpo obedecía a algo que no era yo. Todavía a veces, cuando estoy dormido o cuando me distraigo mucho, siento que alguien más está a punto de tomar el volante. Y tengo que hacer algo, moverme, hablar fuerte, pellizcarme el brazo, para saber que sigo siendo yo el que maneja. No siempre estoy seguro. Rodrigo tiene 22 años y carga con algo que ningún proceso legal va a poder explicar. Lo más cruel de su historia no es lo que vio, es que nadie le cree lo que vivió. Ojalá en algún juzgado, algún día, alguien lea entre líneas y entienda que hay cosas que no caben en un expediente. Sigamos. Va la siguiente. Esto me cuesta trabajo contarlo porque soy enfermera y se supone que en esta carrera uno aprende a separar las emociones del trabajo. Que lo que está frente a ti en la camilla es un paciente, no una historia, no un nombre, no un pasado. Me llamo Consuelo Arredondo Mata. Tengo 33 años. Soy enfermera militar adscrita a una clínica del ejército en Culiacán, Sinaloa. Y lo que voy a describir lo tengo escrito en un cuaderno, porque necesitaba que existiera en algún lado fuera de mi cabeza. La noche que llegó, yo llevaba 12 horas de turno. Ya estaba en el último tramo, esa parte de la madrugada donde el cansancio deja de doler y se convierte en un zumbido sordo por todo el cuerpo. Llegaron 2 vehículos militares a urgencias con 3 detenidos de un operativo en la zona norte. 2 llegaron muertos. El tercero llegó vivo, con herida de bala en el costado derecho y en el muslo izquierdo. Lo conocían. Tenían su nombre en los archivos. Era un sicario con años de expediente, con cargos en varios estados. Un hombre que había hecho daño de verdad. La primera reacción que tuve, la neta, fue de rabia. No quería tocarlo. Me da vergüenza decirlo ahora, pero en ese momento pensé, no merece que lo salve nadie. Pensé en las familias que ese hombre había destrozado. Pensé en mis compañeros que operaban en esas zonas arriesgando la vida. Pero el juramento es el juramento. Y el médico de guardia, el mayor Pedrosa, me dijo con una sola mirada que no había opciones. Lo atendí. Y ahí empezó todo. Lo primero raro fue el pulso. Busqué la arteria radial en la muñeca. Nada. Busqué la carótida en el cuello. Nada detectable. Me quité los guantes, puse los dedos directamente sobre la piel. Nada. Le puse el oxímetro en el dedo. Sin lectura. El aparato marcaba guiones. Le pusimos el monitor cardíaco. La línea estaba plana, sin variación, pero el hombre respiraba. Lo veíamos respirar. El pecho subía, pero nunca bajaba del todo, nunca exhalaba de la forma en que exhala una persona. Era como si el aire entrara y se quedara adentro sin salir, y sin embargo él seguía tomando más. Acerqué la mano a su boca para sentir el flujo de aire. Nada. No salía nada. La mano no sintió ni el calor que tiene el aliento de cualquier persona, ni el movimiento, pero el pecho seguía subiendo. El mayor Pedrosa revisó los instrumentos 2 veces. Los cambió por otros. El resultado fue el mismo. Cuando le pusimos el suero y metimos la aguja para la vía intravenosa, salió líquido. Pero no era rojo. Era de un tono oscuro, casi café, espeso, con una consistencia que no era la de la sangre normal, más parecido a aceite de motor que a fluido biológico. No coagulaba. No se esparcía en la gasa como se esparce la sangre normal. Se quedaba en pequeñas gotas redondas,
tensas, perfectas, como si no quisiera mezclarse con nada, como si rechazara el contacto con el mundo de afuera. Nadie dijo nada en voz alta. Pero el mayor Pedrosa se limpió las manos en la bata 3 veces seguidas, sin darse cuenta. Mientras le limpiaba las heridas, el hombre abrió los ojos. Café oscuro, normales a primera vista. Pero el movimiento de las pupilas no era normal. Las pupilas no se dilataron con la luz de la lámpara. Se contrajeron hacia adentro, hacia el centro del iris, como si la pupila se jalara hacia el fondo del ojo en lugar de hacia los lados. Y luego se movieron de forma independiente, una hacia la derecha, la otra hacia arriba, sin coordinación, como si los 2 ojos estuvieran siendo controlados por cosas diferentes. Me miró. No me miró con los ojos. Me miró con algo que estaba detrás de los ojos. Algo que usaba ese cuerpo como quien usa un disfraz y está cansado de que le quede mal. Sonrió. Una sonrisa pequeña, controlada, sin contexto, en una situación donde un ser humano nunca sonríe. Sentí que la temperatura en la sala bajó 3 grados en un segundo, sin razón. Y en ese momento llegó el olor. Un olor que no había estado ahí antes. Azufre quemado mezclado con algo dulce, como piloncillo derretido sobre carbón caliente. Un olor que se te queda pegado en la nariz durante horas, aunque te laves la cara. Tuve que voltear la cara. Lo estabilizamos. No sé cómo. No había signos vitales que estabilizar, pero las heridas dejaron de sangrar ese líquido oscuro y el hombre cerró los ojos. Esa noche no dormí. Me quedé en la clínica hasta el amanecer, sentada en la sala de espera, rezando el rosario completo 2 veces. Lo trasladaron a un penal de alta seguridad al día siguiente. Cargos múltiples, proceso abierto, el libro completo. Me dijeron que no tenía forma de salir en años. Eso fue un martes. El domingo me enteré de que ya no estaba en el penal. 5 días. Sin resolución judicial, sin fianza registrada, sin traslado oficial. Simplemente ya no estaba. La celda vacía. El registro de salida, en blanco. Pedí mi cambio de adscripción esa semana. Me lo negaron la primera vez. Lo pedí de nuevo con una carta que tardé 4 horas en escribir, sin mencionar nada de lo que les acabo de contar. Me lo aprobaron al mes. Desde entonces reviso 2 veces que las puertas estén cerradas antes de dormir. Duermo con la luz del baño prendida. Y cada vez que alguien entra a urgencias con heridas de bala, lo primero que hago antes de acercarme es buscarle el pulso desde lejos, con los ojos, para ver si el pecho sube y baja como debe. Y verificar que exhale, que el aire que entra también salga. Porque ahora ya sé que hay cosas que respiran sin estar vivas, y que si te miran de cierta manera, te dejan una marca que no se ve pero que tampoco se quita nunca del todo. Consuelo hizo su trabajo cuando le hubiera costado mucho no hacerlo. Y lo que recibió a cambio fue esa sonrisa, eso que estaba detrás de los ojos mirándola. Uno dice, hay demonios en el mundo, y suena a metáfora. Pero a veces no es metáfora. A veces llegan a urgencias con 2 heridas de bala y expediente abierto. Cuidado ahí afuera. Ahora sí, prepárense para la última historia. Buenas noches, comunidad de relatos jamás contados. Si hay alguien del mando militar leyendo esto, ya saben quién soy. No me importa. Lo que me importa es que quede en algún lado antes de que a mí también me lleven. Me llamo Fermín Espinosa Leal, 38 años, marinero especialista adscrito a la Segunda Región Naval en Tampico, Tamaulipas, todavía en activo aunque ya no sé por cuánto tiempo más. 3 de mis compañeros de esa noche están internados.
El güero Castañeda aguantó 4 meses antes de que su familia firmara los papeles. Yo todavía firmo mis propios papeles, por ahora. Era un patrullaje nocturno de rutina. Nada especial. El teniente Barrios, el güero, el Pato Arriola y yo, en una lancha patrullera pequeña, armados con rifles largos, cubriendo una franja de litoral en el Golfo, cerca de la zona de Altamira. El muelle al que nos dirigíamos era un muelle de control, uno de los nuestros, donde teníamos que reportarnos para relevos de guardia. Lo habíamos hecho docenas de veces. Lo conocíamos bien. La noche estaba despejada, sin oleaje, sin viento. Ese tipo de mar calmo que debería ser buena señal, y que esa noche no lo fue. Llegamos al muelle sin incidencias, amarramos la lancha, bajamos los 4. El muelle se sentía igual que siempre. Madera vieja, humedad salada, el ruido del agua contra los postes. Caminamos hacia tierra firme. Era tierra firme. Los 4 la pisamos. Los 4 la sentimos bajo las botas. Y entonces el muelle terminó, y el mundo no continuó como debía. No fue un sueño. No fue una alucinación. Estábamos los 4 despiertos, conscientes, con el equipo en la mano. Nos mirábamos entre nosotros y nos veíamos. Barrios me preguntó qué estaba pasando. Yo le dije que no sabía. Eso fue real. Eso ocurrió. Lo que había donde debería haber estado el camino de acceso al cuartel era otra cosa. No oscuridad. Era como si alguien hubiera superpuesto otro lugar encima del lugar correcto, y el lugar correcto hubiera quedado debajo, invisible. Había terreno, había objetos, había figuras. El olor llegó primero. Huevo podrido, tierra mojada de semanas, y por debajo de todo eso algo dulce y denso, como melaza quemada, como un sabor que se convierte en olor y se te mete en la garganta. El Pato Arriola dijo que le daban ganas de vomitar. Yo también. Ninguno vomitó. El cuerpo estaba demasiado ocupado procesando lo que los ojos mandaban. Las figuras que había en ese lugar eran personas, o lo que quedaba de personas. Caminaban erguidas, pero con una lentitud que no correspondía con ninguna forma de movimiento normal, como si cada paso costara un esfuerzo que no deberían tener que hacer. La piel, si se puede llamar así, era de un gris verdoso que en la oscuridad parecía tener luz propia, una luminiscencia apagada, como la de los peces de aguas profundas. Sus bocas estaban abiertas, todas, sin excepción. No para hablar, solo abiertas, y de esas bocas abiertas salía ese olor. Pero esos eran los que caminaban. Los otros no caminaban. Los otros estaban quietos, distribuidos en ese espacio imposible, y eran diferentes. No tenían la apariencia desgastada de los primeros. Eran altos, perfectamente inmóviles, con una postura que solo puede describirse como atención, como si llevaran tiempo esperando que llegáramos. Sus caras eran planas, donde deberían tener rasgos. No ojos, no nariz, no boca. Solo una superficie lisa, como piel sin terminar. Y sin embargo te miraban. Sentías que te miraban desde esa cara plana sin ojos, con una precisión que ningún ojo humano tiene. Barrios levantó el arma. No sé si fue decisión o reflejo. Los demás lo seguimos. Apuntamos. Y el sonido que salió de esos seres, de los inmóviles, no fue un grito. Fue un tono. Un tono sostenido, grave, que no salía de ninguna boca porque no tenían boca, que parecía venir del suelo bajo nuestros pies y del aire al mismo tiempo. Un tono que vibró en el esternón, en los molares, en los huesos de las orejas. El güero disparó primero. Las balas no cambiaron nada. No sé cuántos minutos duró. El tiempo ahí no funcionaba como debería. Pudo haber sido 3 minutos o pudo haber sido 1 hora. Vi al Pato caer de rodillas. Vi a Barrios intentar retroceder hacia el muelle y tropezar.
Vi al güero apuntar y apuntar sin dejar de apuntar, con la mandíbula apretada y los ojos muy abiertos, como alguien que sabe que no está haciendo nada, pero no puede parar de hacer lo único que sabe hacer. Y luego no vi más. Desperté en la lancha. Los 4 estábamos en la lancha, destumbados sobre el casco, en medio del mar, sin costa visible en ninguna dirección. La lancha a la deriva. Los radares y el sistema de comunicación desconectados. Los cables jalados de raíz, no cortados. Como si algo hubiera metido la mano y los hubiera arrancado sin saber exactamente cómo funcionaban. Las armas estaban en la lancha, sin un solo casquillo gastado. Estuvimos a la deriva 8 horas. Nos encontró una embarcación de la misma base que había salido a buscarnos cuando no reportamos el relevo. Cuando nos subieron, los 4 estábamos en silencio. Nadie preguntó nada durante el trayecto de regreso. Creo que los que nos rescataron tampoco querían saber. El teniente Barrios duró 2 semanas antes de su primera crisis. El Pato Arriola no volvió a dormir sin medicamento. El güero aguantó 4 meses. Yo estoy aquí, contando esto, sin entender por qué aguanto más que ellos. A veces pienso que aguanto porque todavía no termino de procesar lo que vi. Que cuando lo procese del todo, voy a ser el siguiente. Lo que sí sé es que el muelle al que llegamos esa noche no era el muelle equivocado. Era el muelle correcto. Llegamos a donde teníamos que llegar. Solo que esa noche, ese lugar también daba a otro lado. Y ese otro lado nos dejó volver. Todavía no entiendo por qué nos dejó volver. Fermín todavía espera su turno, como él mismo dice. Y eso es lo más oscuro de todo esto. No el inframundo, no las figuras sin cara, no el tono que vibró en los huesos, sino ese hombre que sigue de pie, contando, sabiendo lo que le espera. Que Dios lo acompañe en lo que viene. Y a los que ya no pudieron, también. 7 testimonios de personas que visten uniforme y que un día se toparon con algo que ningún entrenamiento les enseñó a enfrentar. El Ejército, la Marina, la Guardia Nacional. Instituciones hechas para proteger. Pero hay cosas que no distinguen rango ni grado. Si tienes algo que nunca te has atrevido a contar, mándanos tu historia al correo de la descripción. Lo recibimos todo. Cuídense mucho. Que Dios los lleve bien. Esto fue Relatos Jamás Contados. Nos escuchamos pronto.